contacto contigo porque la verdad es que tanto el DNU, el mega DNU y desde lo discursivo, incluso también el presidente de la Nación y sus funcionarios, más la ley ómnibus que ingresó ayer, a ver, brillan por su ausencia las palabras salario, trabajo, digo, ¿qué estás viendo vos? Y sobre todo del salario, ¿no? Que la verdad que sentimos que cada vez se nos achica semana tras semana. En primer lugar, tengo que decir que las primeras medidas que se tomaron el 13 de diciembre, el 12 de diciembre, si no recuerdo mal, sí. ya pusieron el perfil de esta economía en el sentido que vos estás hablando. ¿Por qué? Porque Caputo, el ministro de Economía, dijo que los precios estaban reprimidos. Habló de dos precios, de los más importantes de la economía, quiere decir que atraviesan toda la economía: dólar y energía. Exactamente. No mencionó el precio del trabajo, el salario, ¿no? Por lo tanto, este precio no está reprimido para el ministro de Economía. Si los otros dos suben, este baja. Por lo tanto, la primera decisión es que baja el salario. Sin lugar a dudas, esa es la primera definición que hubo ya el 13 de diciembre. Cuando uno ve que se desregulan los precios, cada uno puede hacer lo que quiere, que aumentan se van a eliminar o reducir significativamente en una primera etapa los subsidios a energía y transporte, que impactan directamente en el salario. Si uno suma a eso que se deroga la ley de movilidad jubilatoria, van a poder aumentar las jubilaciones a piacere, uno encuentra que la mayoría de la población va a encontrar que sus ingresos van a mermar. Claro. Entonces, esta es una primera instancia del salario acompañada por despidos, ¿no? De regulación del mundo de trabajo que facilita el despido. Se licúan también las indemnizaciones junto con la baja de los salarios, y además esto impacta también en cómo se rige la protesta social. ¿Por qué? Y bueno, ya se ve que incluso en el proyecto de ley se dice que hay que avisar para protestar, te tienen que dar permiso para protestar, sí. Si no, no podés protestar, que si se reúnen 3 personas en la vía pública sin permiso, pueden ser sancionados, pueden ir presos. Entonces, de conjunto, uno ve que se restringe todo lo que es el mundo laboral. Eso, en primer lugar, que es lo que vos estabas hablando al principio. Ahora, uno tiene la sensación de que de a poco vamos a ir, o en todo caso la discusión en general del asalariado, ya sea el formal o el informal, va a ir girando de el debate acerca de si hay o se está pagando o no un salario justo, a agradecer por conservar y por tener trabajo, digo, y eso va a achatar muchísimo el mundo laboral, ¿no? El ingreso. El desempleo es el mayor regulador del nivel salarial, sin lugar a duda, por lo que acabas de explicar. Por lo tanto, no es solamente suba de precios el mecanismo, sino desempleo. Con desempleo se condiciona el nivel salarial. Y esto es el capítulo laboral, que es el que ve uno de manera directa. Si a eso vos le sumás que se propone privatizar y desnacionalizar las empresas públicas, esto va a ser mucho más fuerte, porque después cada uno va a poner absolutamente el precio que quiera. Por ejemplo, el agua, ¿no? Claro. ¿Se va a poder tomar agua? ¿Cuánto va a costar tomar agua? Ahora, Pablo, por ejemplo, una promesa de campaña de Javier Milei era, entre tantas, por supuesto, algunas ya, por supuesto, ya no habla porque no las va a cumplir, va a ser de imposible cumplimiento, pero digo, era bajar la inflación. ¿Se puede bajar la inflación con este camino, con este recorrido? Porque la verdad que muchos argentinos y argentinas asistimos impávidos a esta
lluvia de decisiones, pero que por sobre todo bajan el salario. Digo, ¿se baja la inflación así? Te lo respondo en dos etapas. En primer lugar, lo que se está buscando no es una etapa de estabilidad, sino es una etapa que tiende a la hiperinflación, más allá de la definición estricta, si son 3 meses con un 30%, que es como la definición clásica. Acá lo que se está haciendo es no que la inflación sea una consecuencia, como podíamos ver con la gestión anterior, que no logró resolverse, una consecuencia de no buscada, indeseada, y no se pudo resolver. Acá es un instrumento de política económica, porque reduce salarios, entre otras cuestiones, y lo que se está buscando es un fuerte proceso inflacionario junto con una recesión. Y si vos me preguntás, bueno, en un momento, ¿hasta cuánto puede subir un precio? El precio puede subir tanto como sea convalidado. Es decir, ¿cuánto puede costar una manzana? Bueno, puede ser tan cara, ¿no?, hasta el punto de que deje de ser comprada. Ese es un límite. Con una recesión, en un momento tan potente como la que se está utilizando también como instrumento de política económica, en un momento sí pueden frenar los precios. Y acá viene un tema. Uno, en general, la inflación. ¿Cuál es el problema fundamental de la inflación para el laburante? Que merma el poder adquisitivo. Claro, claramente. Entonces acá puede llegar a ser que en una etapa no próxima se reduzca la inflación, pero con un nivel de salario muchísimo más bajo. Y así, esa no era la promesa de campaña, entiendo. El tema era, hay que frenar la inflación porque merma el ingreso. Acá te meto una infla descomunal, te bajo el salario, en un momento por recesión puede llegar a ocurrir que nadie pueda comprar nada, exagerando. Entonces, en un momento se frena la suba de precios por recesión. Claro. Pero el resultado de eso puede llegar a haber, insisto, no de manera próxima va a haber una inflación descomunal, pero puede llegar a ser que en un momento se frene por recesión, pero con un nivel salarial mucho más bajo. Ese es el objetivo de política económica, aunque no se mencione de manera explícita, y ya fue esbozado, como te decía, el 12 de diciembre por el ministro de Economía, Caputo, que dijo que había dos precios de los más importantes de la economía reprimidos, dólar y energía, pero no salario. El objetivo de política económica es bajar el salario. Te hago otra consulta. El gobierno esgrime, prácticamente ha incorporado a su discurso, no solo el presidente, sino también sus funcionarios, el fantasma de la mega e hiperinflación. Incluso el propio presidente habló de una inflación de un 15.000% anual, el litro de leche a 60.000 pesos. Digo, ¿estábamos tan cerca de una hiperinflación? Porque de algunos análisis que estuve leyendo, no pareciera que estábamos tan mal, pero el gobierno utiliza articula ese discurso para generar un fantasma, un monstruo, para justificar las medidas que está tomando. Esa es la sensación. Efectivamente, la primer respuesta, estábamos mal, no estábamos bien en términos de inflación. Ahora, te insisto, era una consecuencia, un problema no resuelto al que se le iba a tener que dar respuesta. Acá cambia la inflación, no es una consecuencia, es un instrumento de política económica. Cuando se dice 15.000% de inflación, uno dice, che, ¿exageró, no exageró? Yo creo que la exageración, si se quiere, vos pensás que un 15.000% de inflación anual es aproximadamente un 123% de inflación mensual. Claro. Por lo tanto, si diciembre termina en un 30%, van a decir, lógicamente, ganamos una batalla, lo impedimos. Ahora, lo que se está haciendo, si uno se fija, como primer medida central,
más que duplicación del tipo de cambio, del precio del dólar, es generar una inflación descontrolada. Claro. Si vos desregulás importaciones y exportaciones, vos lo que vas a tener es una suba de precios. La carne, los alimentos, son exportables. Son los alimentos, y Argentina, por tener alimentos, es un país muy apetecible por las potencias en particular. Entonces, vos podés exportar todo lo que quieras, al precio que quieras, y acá viene algo interesante. Si vos te desvinculás del mercado interno, es decir, si el salario interno no es el que tiene que convalidar la demanda, porque puede ser convalidada en otra nación, porque te conviene vender afuera, claramente. Entonces tampoco te interesa el nivel salarial desde el punto de vista de la demanda, porque ya no es la demanda interna. Uno dice, pero si ponen un precio tan alto, ¿quién va a comprar? Afuera. Y sí, claro. Afuera. Y ahora no va a haber Estado que regule eso, para nada, absolutamente nada. Exacto. Bueno, Pablo, vamos a ver cómo vamos a seguir atentamente los acontecimios, porque hay mucho ruido, mucho debate, están pasando muchas cosas a la vez, así que te agradecemos, ¿no?, por esta mirada sobre la actualidad económica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No, por favor, no, que tengas buen día. Estuvimos dialogando con el economista Pablo Ferrari.